Bienvenidos a las noticias de última hora. Para la noche de ayer, después de que las conversaciones con la República Islámica fueran elevadas al máximo nivel del liderazgo iraní y aprobadas por las partes implicadas. Según este comunicado, los puntos finales del acuerdo habrían sido aprobados en concepto y en gran detalle por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Egipto y otros países. El mandatario estadounidense ha señalado que el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto hasta que la transacción quede finalizada. La fecha y el lugar de la firma serían anunciados próximamente, un anuncio que supone un giro significativo en la escalada de tensión con Irán al sustituir esa acción militar prevista por una vía diplomática pendiente de formalización. Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up, oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. Y atención, porque vamos conociendo más detalles sobre cómo podría ser no ese acuerdo definitivo de paz, parece que no sea así, pero sí al menos un memorando de entendimiento. Atención, porque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan hacia ese posible acuerdo preliminar que podría recibir un nombre: la Declaración de Islamabad. Es lo que comentan fuentes diplomáticas involucradas en el proceso. Aunque el texto, ya saben, aún requiere la aprobación definitiva de ambas partes, los negociadores habrían alcanzado un entendimiento sobre los principales puntos del memorando de entendimiento mediado por Pakistán y Qatar. De acuerdo con estas fuentes, la ceremonia de firma ya no tendría lugar en Islamabad, como se había especulado en semanas anteriores, aunque sí que se llamaría así, sino que se estaría preparando en Ginebra, donde ultiman los aspectos logísticos para un posible encuentro de alto nivel en los próximos días. Informaciones recientes apuntan a movimientos de preparación por parte de Estados Unidos ante la eventual formalización del acuerdo. Y atención, porque estamos hablando ahora de un acuerdo, estamos hablando ahora de un panorama en el que impera sobre todo la paz. Bien, estuvimos muy cerca de que lo que estuviéramos hablando en el día de hoy fuese un escenario totalmente distinto, porque atención, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló esos ataques militares previstos contra Irán aproximadamente 3 horas antes de que comenzaran. Es lo que nos ha contado NBC News, citando a 2 funcionarios estadounidenses. Según esta información, buques de la Armada estadounidense estaban preparados y el ejército ya había recibido órdenes para ejecutar los ataques cuando Trump decidió suspender la operación, alegando esos avances en las conversaciones con Teherán. Los funcionarios citados también señalaron que la isla de Hark no figuraba en la lista de objetivos y que no coincidía con ninguna de las planificaciones o acciones preparadas por las fuerzas militares. En el día de ayer, Trump declaró ante periodistas que Washington y Teherán habían logrado un gran arreglo de la guerra y que, según su entendimiento, ambos países aprobaron ese acuerdo. Sí, así que estamos hablando, por tanto, de un escenario en el que parece que la paz se aleja. Bueno, de hecho, todo lo contrario, que la paz precisamente está aquí, que la guerra, que el conflicto se aleja. Bien, no sería el único rasgo, el único acontecimiento que se estaría alejando o que estaría buscando hacerlo. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump estaría buscando una salida honrosa para poner fin a la guerra con Irán. Un conflicto que el analista Andrea Desi calificó como un desastre estratégico. Desi es profesor de Relaciones Internacionales en la Italian American University y sostuvo que los recientes mensajes de Trump en redes sociales reflejan una cosa: las divisiones dentro de la administración estadounidense. Según el experto, esas publicaciones erráticas evidencian tensiones internas sobre cómo avanzar en las negociaciones y cómo presentar
una posible salida del conflicto. El analista señaló que las últimas señales en torno a un posible acuerdo son positivas, aunque advirtió de que la situación continúa siendo muy volátil. En este contexto, documentos finales filtrados apuntan a que Trump podría haber abandonado algunas de sus exigencias iniciales para facilitar ese pacto. No obstante, Desi subrayó que cualquier acuerdo deberá superar un doble desafío político. Por un lado, Trump tendrá que venderlo ante los votantes estadounidenses como una victoria, o al menos como una decisión necesaria. Por otro, deberá convencer a Israel, un actor clave en la región y en la estrategia de Washington hacia Irán. El desenlace de las negociaciones sigue siendo incierto, pero el análisis apunta a que la Casa Blanca estaría tratando de rebajar sus posiciones para desbloquear una salida diplomática al conflicto. Todo a pesar de que Trump insiste que han ganado esta guerra. Iran may be tapping along in the U.S. Those were the words that you used. What makes you believe that they are sincere this time in wanting to pursue diplomacy? It's the level of enthusiasm for getting it done. And we were hitting them very hard for the last 3 days. We're going to hit them even harder tonight. They knew that. We told them exactly what we were going to do. We explained it exactly because they had no Navy, they had no Air Force, they had any weapons of detection, they had nothing. And so we could tell them exactly what there wasn't a thing they could have done about it. And we won this war militarily very early on. The only thing we didn't win was the fake news was, no matter if they could have raised the white flag of surrender and the fake news would say, oh, they did wonderfully. They didn't do wonderfully. But you know what? They've got a chance to build a country. Their country is largely demolished. Again, de ese memorando de entendimiento. Estados Unidos e Irán podrían firmarlo precisamente tan pronto como este domingo en Ginebra, lo estábamos comentando. También lo han comentado funcionarios del G7, en lo que supondría un paso clave para poner fin a meses de tensión y conflicto entre ambos países. La posible firma llega después de varios días de intensas negociaciones diplomáticas y de las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que un acuerdo está cerca y que podría formalizarse durante el fin de semana en Europa. Es cierto que había cierta incertidumbre precisamente con las declaraciones de Donald Trump, dado a que no es la primera vez que habla en estos respectos. De hecho, Donald Trump ya lo ha hecho durante, contando esta, 39 veces desde el comienzo de la guerra. Según diversas informaciones, ya se estarían realizando preparativos logísticos para esa eventual ceremonia en la ciudad suiza. El borrador del memorando incluiría la reapertura del Estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, así como una extensión del alto el fuego durante 60 días para facilitar nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. También contemplaría un alivio gradual de las sanciones contra Teherán, condicionado al cumplimiento de los compromisos acordados. Sin embargo, pese al optimismo mostrado por Washington, las autoridades iraníes han insistido en que todavía no existe una decisión definitiva y que el texto sigue siendo objeto de revisión interna. Teherán ha reiterado que no aceptará un acuerdo que vulnere sus líneas rojas en materia de soberanía, seguridad y programa nuclear. As soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. Bien, y de nuevo, ese posible acuerdo que Estados Unidos e Irán están negociando actualmente tendría la forma, hay que aclarar, de memorando de entendimiento. No sería un acuerdo definitivo. Es lo que ha informado Bloomberg citando a un funcionario del G7. Esta información sugiere que ambas partes estarían optando por un marco preliminar que permita avanzar en la desescalada de las tensiones y sentar las bases para futuras negociaciones, en lugar de cerrar de inmediato un pacto integral sobre los principales puntos de disputa. El memorando podría servir como una hoja de ruta para abordar cuestiones clave, entre ellas la seguridad regional, las sanciones económicas y el programa nuclear iraní. No obstante, al tratarse de un acuerdo de carácter preliminar, muchos de los aspectos más complejos quedarían pendientes de negociación en una fase posterior.
Claro, y precisamente teniendo en cuenta todo esto, tenemos que hablar de que Irán ha publicado un memorando de 14 puntos sobre la resolución de la situación con Estados Unidos. Es lo que nos ha contado la agencia MER, que difundió los principales detalles del documento. Según el texto, el memorando contempla el levantamiento del bloqueo marítimo en un plazo de 30 días y la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas fronterizas con Irán. El documento también establece que Estados Unidos y sus aliados deberán presentar planes para la reconstrucción de Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares. Además, incluye la suspensión de las sanciones a la venta de petróleo y productos petrolíferos iraníes. De acuerdo con MER, Teherán y Washington mantendrán negociaciones sobre el programa nuclear iraní en un plazo de 60 días, tras las cuales firmarían ese acuerdo. Irán plantea como condiciones para esas conversaciones la descongelación de 12.000 millones de dólares, el levantamiento del bloqueo y la suspensión de las sanciones petroleras. El memorando, eso sí, no incluye cuestiones relacionadas con el programa de misiles iraní, ni tampoco con el apoyo de Teherán a las fuerzas del denominado eje de la resistencia en la región. Claro, y estamos hablando realmente sobre hipotéticos. Estamos apoyándonos actualmente en hipótesis. No hay nada certero. ¿Por qué? Porque se necesita que todo esto que se está proponiendo, todo esto de lo que se está hablando, independientemente de nombres y de puntos, sean aceptados por los dos contendientes de esta guerra. Y lo cierto es que no parece una cuestión sencilla. ¿Por qué? Porque según Tasnim, el texto de este acuerdo no ha sido aprobado por el momento por las autoridades iraníes competentes. Según fuentes informadas, el reportero de Tasnim ha podido confirmar esto, que la última novedad es que la presión militar y diplomática de Estados Unidos para modificar el texto de los 14 artículos no ha tenido respuesta. Y Estados Unidos, por su parte, ha anunciado a través de su intermediario catarí que no hay necesidad de las recientes enmiendas estadounidenses. Según estas fuentes, Trump ha intentado cambiar las posiciones de Irán en ambos lados mediante la presión, las amenazas y la acción militar, así como a través de la presión del mediador catarí, pero finalmente Irán no aceptó los nuevos cambios. Sin embargo, este texto aún debe ser revisado y finalizado por las instituciones pertinentes en Irán. Y hasta entonces, otras especulaciones y noticias no son válidas. De nuevo, aún así, estamos centrados en un tono totalmente optimista. Si les parece, vamos a seguir por ahí, porque la fase final de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, si se produce, se centraría ahora sí en cuestiones nucleares y económicas. Es lo que ha informado este viernes la agencia iraní Mer News Agency, que también reveló nuevos detalles sobre ese borrador del memorando de entendimiento que negocian ahora mismo ambas partes. Según el medio, el posible acuerdo contempla el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán, la retirada de tropas de Estados Unidos de territorios bajo control iraní, el fin del bloqueo naval, la liberación de fondos iraníes congelados y la reapertura del estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Mer añadió que el programa de misiles iraní no forma parte de las negociaciones en curso. Uno que, ya saben, es uno de los asuntos más sensibles para Teherán. No obstante, la agencia señaló que el borrador, compuesto por 14 puntos, todavía debe recibir la aprobación definitiva de las instituciones competentes antes de que pueda formalizarse cualquier acuerdo entre ambos países. Pero bien, estamos hablando precisamente de quiénes están de acuerdo y quiénes no estarían de acuerdo con estos entendimientos. Por el momento no tenemos nada certero, tenemos que fiarnos de lo que nos cuentan los medios iraníes y también de lo que nos están contando desde Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump afirmó en el día de ayer que, según su entendimiento, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, aprobó el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. En declaraciones a la prensa desde el despacho Oval, Trump expresó su confianza en el pacto y sostuvo que Irán quiere cerrar un acuerdo mucho más que Estados Unidos, después de haber recibido un castigo como pocas personas podrían soportar. El mandatario insistió en que Irán no obtendrá un arma nuclear bajo ningún concepto, ya sea mediante su compra o desarrollo. Además, describió el entendimiento como un memorando muy fuerte, que según dijo será excelente para Estados Unidos, Oriente Medio y el propio Irán. Trump también señaló que Washington levantará el bloqueo naval sobre Irán una vez que el acuerdo sea firmado. Asimismo, indicó que la operación prevista en la isla de Hark, considerada un importante centro petrolero iraní, fue cancelada. It'll be soon.
Maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. And just And one. you'll have oil prices dropping like a rock. And sir, have you actually secured an agreement on the discussions about the nuclear material and the nuclear negotiations? Yes, Has conceptually on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. Y mientras tanto, aunque Donald Trump dice esto, lo cierto es que desde Irán parece que la versión es totalmente distinta. Si decíamos que Irán por el momento no ha aprobado ese acuerdo lanzado o propuesto por Estados Unidos, las tensiones dialécticas entre Estados Unidos e Irán tampoco se han rebajado, porque el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó los que calificó como brutales ataques estadounidenses contra buques comerciales en el Golfo de Omán, que dejaron 3 ciudadanos indios muertos. En una publicación en X, Baghaei afirmó que los ataques reflejan una política de Washington basada en el robo armado y la piratería estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que aeronaves militares estadounidenses atacaran el petrolero comercial MT Setebello por presuntamente violar el bloqueo naval impuesto unilateralmente por Estados Unidos. El portavoz iraní trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y a India, al tiempo que instó a la comunidad internacional a exigir responsabilidades a Estados Unidos. La comunidad internacional debe responsabilizar a Estados Unidos por su conducta ilegal, que sigue amenazando la paz y la seguridad globales mientras pone en peligro la libertad de navegación, escribió Baghaei. En ese mismo sentido, hablábamos, por supuesto, de quiénes están de acuerdo y quiénes no. Bueno, pues atención, porque a pesar de la cercanía entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, parece que el primer ministro israelí fue sorprendido por la publicación del presidente de los Estados Unidos en Truth Social sobre ese posible acuerdo con Irán. Es lo que ha informado CNN en el día de ayer. Una fuente israelí citada por la cadena aseguró que el liderazgo de Israel no tenía conocimiento de ningún acuerdo inminente con Teherán, ni tampoco de la aprobación de un pacto. La publicación habría tomado por sorpresa a los funcionarios israelíes, mientras Washington continuaba sus esfuerzos para presionar a Irán hacia un posible entendimiento. La información se produce en medio de especulaciones sobre tensiones entre los liderazgos de Estados Unidos e Israel. Un eventual acuerdo con Teherán podría abordar el programa nuclear iraní, aunque por el momento no se ha confirmado ningún arreglo definitivo. Todo mientras Trump asegura que sí, que habló con Netanyahu. Can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi, I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And we're going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. And it's really a wonderful thing. There was a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And along beyond the Middle East, the strait will open as soon as we... Bueno, independientemente de esa supuesta sorpresa, parece que al menos hay cierta calma entre Trump y Netanyahu, porque sí, la oficina del primer ministro israelí informó este jueves que el presidente de los Estados Unidos, ya una vez aclarado todo, le aseguró que el memorando de entendimiento en negociación entre Washington y Teherán exigirá la retirada física del material nuclear enriquecido y el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento de Irán. Aunque Israel no forma parte del memorando de entendimiento, que es bastante importante, Netanyahu expresó su agradecimiento por el compromiso de Trump de que el acuerdo final incluya la retirada del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura nuclear, restricciones a la producción de misiles y el cese del apoyo iraní a sus aliados regionales considerados terroristas por Israel. El anuncio se produce en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para cerrar un posible acuerdo, después de que Trump afirmase que ambas partes podrían firmar el pacto en los próximos días.